Que Dios te bendiga y que nunca te falte la salud, el amor y la esperanza en tu camino. Y ahora mismo, cuéntanos desde dónde nos estás siguiendo. ¿Desde tu hogar? ¿Desde el trabajo? ¿Quizás en medio de la noche buscando historias que toquen tu alma? Cualquiera sea el lugar, nos alegra que estés aquí en el Verdugo del Oeste, donde las historias del desierto cobran vida. Hace más de 150 años, cuando las montañas aún guardaban secretos y el desierto respiraba con la fuerza de 1000 guerreros, existía un pueblo apache que vivía en las entrañas del territorio árido del suroeste. En ese campamento, entre las tiendas de cuero y las hogueras que nunca se extinguían completamente, vivía una joven mujer llamada Elara. Su nombre significaba la que brilla en la oscuridad, pero en aquellos días, la oscuridad que la rodeaba era tan profunda que ni siquiera su propio brillo podía penetrarla. Elara cargaba algo más que los años de su juventud. Cargaba el peso de una tradición ancestral que no le permitía respirar, y pronto, el peso de una decisión que cambiaría para siempre el destino de su pueblo. Era una mañana cuando el polvo rojo del desierto se levantaba como espíritus inquietos. El sol apenas tocaba el horizonte, proyectando sombras alargadas que se estiraban como dedos acusadores sobre la tierra reseca. Fue en ese momento cuando escucharon el sonido, el galope de un caballo solitario que se acercaba al campamento, levantando una nube de arena que se tragaba la esperanza de cualquier noticia alegre. Elara estaba fuera de su tienda, preparando hierbas medicinales para los niños enfermos, cuando su cuerpo se congeló. Algo en ese sonido le decía que su vida estaba a punto de cambiar de maneras que no podía imaginar. Su hermano Takoda, el guerrero más valiente que el campamento había conocido, debería haber regresado con la partida de caza hace 3 días. En su lugar, lo que llegaba era un solo caballo, cargando un cuerpo envuelto en pieles manchadas de sangre. El caballero que traía el cuerpo era Chogan, un guerrero experimentado, cuyos ojos reflejaban la seriedad de la verdad que debía contar. Mientras bajaba del caballo con movimientos lentos y pesados, el campamento entero comenzó a reunirse alrededor de él. Las mujeres susurraban, los niños se escondían detrás de las faldas de sus madres, y los ancianos se acercaban con expresiones que combinaban la gravedad con la cólera. Elara no se movió. Ella sabía, de alguna manera, antes de que Chogan abriera la boca, antes de que alguien dijera una sola palabra, Elara ya sabía que su hermano no volvería a sonreír. Chogan relató lo que había sucedido con una voz que no temblaba, pero que llevaba el peso de cada palabra como si fuera una piedra. Habían estado cazando en los territorios del norte, donde el desierto se vuelve aún más inhóspito y donde los espíritus de los antepasados son más fuertes. Takoda, él dijo, había ido adelante para buscar venado en los cañones rocosos. Luego, cuando los gritos de batalla estallaron, cuando los guerreros comanches emergieron de las sombras como vengadores del cielo, Takoda no apareció. En lugar de correr hacia el combate, hacia la gloria y la muerte honorable que todo guerrero apache anhelaba, Takoda había huido. Corrió como un conejo asustado, dijo Chogan, sus palabras cayendo como puñales en el silencio del campamento. Corrió hacia las rocas, tropezó en la oscuridad, y su propia arrogancia lo mató cuando cayó desde un acantilado. Murió como murió, solo, asustado, sin valor en su corazón. Elara sintió el mundo inclinarse bajo sus pies. Amigos, ¿han sentido alguna vez esa terrible impotencia de no ser creído cuando sabes en lo profundo de tu ser que algo no es verdad? Ese fue el momento en que Elara experimentó eso. Ella conocía a su hermano. Takoda no era un cobarde.
Takoda era un guerrero cuyo espíritu ardía con la pasión de 100 soles. Algo en la historia de Chogan olía a mentira, pero el campamento no esperaba su defensa. Los ancianos ya estaban deliberando, sus cabezas inclinadas juntas como buitres sobre un cadáver. El Consejo de los Ancianos, liderado por el patriarca Bodawi, cuya sabiduría había guiado al pueblo durante 40 años, había tomado una decisión que el Ara escucharía como un rayo que parte la tierra. Un guerrero que muere huyendo no merece el ritual completo, declaró Bodawi, su voz resonando a través del campamento como el trueno de una tormenta antigua. Su cuerpo será enterrado sin ceremonia, sin canción de honor, sin invocación a los espíritus. Su nombre no será mencionado en los fuegos nocturnos. Takoda, el supuesto guerrero, ha traído deshonra a nuestra casa, y la deshonra debe ser lavada con el olvido. Los otros ancianos asintieron, sus rostros de piedra mostrando aprobación. La decisión había sido tomada. El destino de Takoda había sido sellado. El Ara sintió algo encenderse dentro de ella en ese momento, algo que no era rabia solamente, sino una mezcla de determinación, amor fraternal y una convicción inquebrantable de que la injusticia había sido cometida. Si el Consejo de Ancianos no honraría a su hermano, si lo abandonaría a una muerte deshonrosa y sin ceremonia, entonces ella haría lo que era necesario. Ella no sabía aún que esa decisión la llevaría a desafiar tradiciones que databan de tiempos inmemoriales, que la enfrentaría contra el poder del Consejo de Ancianos y que eventualmente desataría fuerzas que nadie en el campamento estaba preparado para enfrentar. Ahora bien, amigos, si esta historia de honor, desafío y fuerzas ancestrales te está cautivando, te invito a que te suscribas a El Verdugo del Oeste. Aquí compartimos historias del desierto que despiertan el alma y nos enseñan sobre el verdadero significado del valor. Dale like a este video si sientes que el Ara tiene razón en desafiar al Consejo. Y cuéntame en los comentarios, ¿crees que Takoda realmente murió como un cobarde? ¿O sospechas que hay más en esta historia de lo que Chogan reveló? Ahora volvamos a la historia. 3 noches pasaron como fantasmas silenciosos sobre el campamento apache. 3 noches, durante las cuales el Ara no durmió, no comió y apenas respiró. Su mente estaba atrapada en un torbellino de emociones. La rabia por la injusticia, el dolor de perder a su hermano y una determinación feroz que quemaba en sus entrañas como las brasas de un fuego eterno. Takoda merecía el ritual completo. Merecía ser honrado como el guerrero valiente que ella sabía que era, sin importar lo que el Consejo de Ancianos hubiera dictaminado. Merecía que sus espíritus fueran guiados a través del velo entre mundos por las manos de su propia hermana, con todas las ceremonias sagradas que habían sido practicadas por su pueblo durante miles de años. En la tercera noche, cuando la luna era apenas una sombra en el cielo y el campamento dormía con ese sueño profundo de quienes no tienen esperanza de despertar a algo mejor, el Ara tomó su decisión. El cuerpo de Takoda había sido colocado en una pequeña cueva a las afueras del campamento, lejos de las tiendas, lejos del fuego sagrado central, lejos de todo lo que lo conectaba con su pueblo. Estaba envuelto en pieles ásperas y cubiertas de ceniza gris, un símbolo deliberado de la deshonra que el Consejo le había impuesto. El lugar era desolado, un rincón olvidado del desierto donde incluso los espíritus parecían tener miedo de viajar. El Ara caminó hacia allí en la oscuridad más profunda, llevando con ella una bolsa de cuero que contenía todo lo que necesitaría para realizar el ritual prohibido. Dentro estaban las hierbas sagradas que su abuela le había enseñado a preparar años atrás, la pintura ceremonial hecha con minerales de la tierra,
el amuleto de protección que había sido transmitido a través de las mujeres de su familia, y las palabras sagradas que conocía de memoria, pero nunca había pronunciado en voz alta sin la supervisión de un anciano. Mientras caminaba, Elara sentía los ojos del desierto sobre ella. ¿Han estado alguna vez en un lugar donde sienten que todo está vivo, observándote, juzgándote? El desierto nocturno tiene esa cualidad. Cada roca parecía una centinela, cada viento que susurraba parecía una voz ancestral, cada sombra parecía una presencia invisible que la seguía. Pero Elara no titubeó. El amor por su hermano era más fuerte que el miedo, más fuerte que la duda, más fuerte incluso que la gravedad que intentaba hundirla en el suelo. Cuando finalmente llegó a la cueva, se detuvo un momento en la entrada. El silencio aquí era absoluto, más profundo y pesado que antes, como si el mundo entero estuviera conteniendo la respiración. Adentro, ella podía ver apenas la forma envuelta de su hermano, una silueta oscura contra la oscuridad aún más oscura. Elara encendió una pequeña antorcha, cuya luz danzante hizo que las paredes de la cueva parecieran vivas, como si toda la caverna fuera el vientre de algún animal mitológico. Se arrodilló junto al cuerpo de Takoda y comenzó. Primero, retiró cuidadosamente la ceniza y las pieles deshonestas que lo cubrían. Sus manos temblaban, pero no de miedo, sino de determinación reverente. Luego, con los movimientos precisos que había practicado en secreto durante años, comenzó a pintar símbolos en el rostro de su hermano. Cada línea era una oración, cada color era una invocación. La pintura roja de la sangre y la valentía, el blanco de la pureza del espíritu guerrero, el negro de la protección ancestral. A medida que trabajaba, sus labios se movían en silencio, pronunciando las palabras que sus antepasados habían enseñado. Palabras que llevaban el poder de 1000 guerreros muertos. Takoda, hermano mío, espíritu fuerte que fue injustamente juzgado, susurró Elara, su voz apenas más que un aliento en la cueva oscura. Yo, Elara, tu hermana de sangre, reclamo mi derecho ancestral de guiarte a través del velo. Yo honro tu coraje, reconozco tu verdadero espíritu y rechazo la deshonra que otros han tratado de imponerte. Los espíritus de nuestros antepasados, los guerreros que vinieron antes que nosotros, los sabios que guiaron a nuestro pueblo, vengan ahora. Acepten a este guerrero en honor y gloria. Las palabras parecían resonar en la cueva, ampliadas por fuerzas que Elara no podía ver, pero que sabía que estaban allí, escuchando, presenciando. Durante horas, Elara realizó cada parte del ritual. Quemó las hierbas sagradas y pasó el humo sobre el cuerpo de su hermano, visualizando cómo subía hacia el cielo y llevaba el mensaje a los espíritus. Cantó las canciones de los guerreros, las mismas que debería haber cantado el Consejo de Ancianos si hubiera tenido honor. Ofreció alimentos, agua y los objetos que Takoda habría necesitado en su viaje al más allá. Su arco favorito, las piedras que había recolectado durante su vida, un collar que su madre le había hecho. Cada objeto era colocado con cuidado, cada gesto era deliberado y lleno de significado. El ambiente en la cueva parecía cambiar a medida que ella trabajaba. La oscuridad se hacía menos opresiva. La temperatura fluctuaba entre frío y calor, como si el lugar estuviera respirando, y ocasionalmente, Elara juraba haber visto sombras moviéndose en las paredes, formas que no proyectaban luz de su antorcha. Cuando finalmente terminó, cuando el último cántico había sido cantado y el último símbolo había sido pintado, Elara se sentó en cuclillas junto a su hermano y simplemente lloró. No eran lágrimas de debilidad, sino lágrimas de una mujer que había hecho lo que sabía que era correcto, sin importar el costo. Había desafiado al Consejo de Ancianos,
Había quebrantado una prohibición que los ancianos habían establecido. Había invocado fuerzas que no había sido autorizada a invocar, pero lo había hecho con el corazón puro, con las manos limpias de malicia y con la certeza absoluta de que estaba cumpliendo un deber moral que trascendía cualquier ley tribal. Mientras salía de la cueva, cuando el primer destello de luz comenzaba a tocar el horizonte, Elara no sabía que su acto de amor filial y rebelión moral había despertado algo que el campamento creía dormido hace generaciones. La maldición, antigua como las montañas y olvidada por todos menos por los espíritus más viejos, había sido despertada. Y el precio por desafiar tradiciones milenarias estaba a punto de ser cobrado no solo a Elara, sino a todo su pueblo. El cielo, que había permanecido despiadadamente despejado durante semanas, comenzaría a cambiar. Las nubes no traerían lluvia de bendición, sino sequía de castigo. Y en los días que seguirían, Elara tendría que aprender que algunas decisiones, no importa cuán correctas sean moralmente, llevan consigo consecuencias que pueden destruir todo lo que amamos. 5 días. Solo 5 días pasaron desde que Elara realizara el ritual prohibido en la cueva oscura, y el desierto se transformó en un infierno de polvo y fuego. El cielo, que había sido un azul implacable durante semanas, se convirtió en un blanco fantasmal, como si todos los colores hubieran sido drenados del mundo. El sol no se limitaba a brillar. Parecía estar quebrando la tierra desde arriba, aplastando cada brizna de esperanza que pudiera haber germinado en el suelo reseco. Los pozos de agua que habían alimentado al campamento durante generaciones comenzaron a secarse. Primero fue el pozo del norte, el más profundo, el que nunca había fallado en toda la memoria viva de los ancianos. Luego el del este, luego todos ellos, uno tras otro, como si el desierto mismo estuviera expulsando el agua de sus entrañas con una ira incontrolable. Los cultivos comenzaron a marchitarse en cuestión de horas. Las plantas de maíz, que habían sido verdes y vigorosas solo días antes, se tornaron grises y quebradizas. Los frijoles cayeron de las plantas como si huyeran de una maldición. Los árboles de frutas que habían sido plantados con cuidado durante años se convirtieron en esqueletos de madera muerta. Los animales, tanto el ganado como los animales salvajes, comenzaron a desaparecer. Los ciervos que abundaban en los alrededores nunca se acercaban al campamento. Los pájaros, que siempre habían cantado al amanecer, permanecían en silencio, como si supieran que algo terrible estaba sucediendo. Y los insectos, esos pequeños testigos de la vida, parecieron emigrar hacia tierras más benevolentes, dejando atrás un vacío que hablaba de ausencia y muerte. Los ancianos se reunieron alrededor del fuego central 3 veces cada día. Elara los observaba desde la distancia, sus rostros cada vez más oscuros, sus conversaciones cada vez más tensas. Bodawi, el patriarca cuya sabiduría había sido considerada inquebrantable, parecía envejecido una década en solo 5 días. Sus manos temblaban cuando levantaba la taza de agua escasa que le permitían beber, y sus ojos reflejaban una mezcla de confusión y miedo que ella nunca había visto en un anciano apache. Los otros miembros del consejo, Nakoda, el cazador, Tsinsun, el curandero, y Chogan, el guerrero que había traído las noticias sobre la muerte de Takoda, parecían buscarse mutuamente desesperadamente, como si uno de ellos tuviera la respuesta que otros necesitaban. Fue Chogan quien finalmente señaló con el dedo. Fue él quien, en la tarde del 6º día, cuando el calor se había vuelto tan insoportable que incluso respirar parecía un acto de valentía, se acercó a donde Elara estaba sacando agua de un pozo que apenas gotease. Sus ojos,
eran fuego puro. Su mandíbula estaba apretada, y cuando habló, su voz fue como el sonido de una cuchilla siendo afilada contra piedra. Tú, siseó, señalándola con un dedo acusador. Tú hiciste esto, todos lo sabemos. Desafiaste al consejo de ancianos, realizaste un ritual prohibido, invocaste fuerzas que no debieron ser invocadas. Otros se acercaron, sus rostros contorsionados por el miedo y la frustración. Las madres de los niños sedientos, los hombres cuyas cosechas se habían muerto bajo sus propias manos, las mujeres ancianas que veían aproximarse el final de sus días sin agua para beber. El ara no se defendió inmediatamente. Ella estaba de pie, con las manos todavía alrededor de la cuerda del pozo, mirando a Cho'Gath directamente a los ojos. ¿Saben ustedes lo que se siente cuando toda una comunidad gira para mirarte como si fueras la encarnación de la maldición? Es como si el peso del universo se colocara en tus hombros, aplastándote con cada acusación, cada mirada de reproche, cada lágrima de frustración. Pero el ara sabía algo que ellos no sabían aún. La maldición no era el resultado de su ritual siendo malo o impuro. La maldición era una consecuencia de verdades más antiguas, secretos que habían sido enterrados en la arena del desierto junto con los huesos de antepasados olvidados. Bodawi, el anciano patriarca, finalmente habló. Su voz era firme, a pesar del agotamiento que cargaba. El ara, hija del campamento, has traído deshonra a nuestro pueblo. Has desafiado el consejo de ancianos. Has realizado un ritual que estaba prohibido por razones que nuestros antepasados establecieron hace más de 100 años. La sequía que nos asola es consecuencia directa de tu desobediencia. Luego, con gestos lentos, Bodawi señaló las tiendas, el campamento entero. Hay 2 caminos delante de ti. El primero es la expulsión. Te irás de nuestro campamento y nunca regresarás, llevándote la maldición contigo. El segundo es que encuentres una manera de revertir lo que has hecho, que apacigües a los espíritus que has enfurecido, antes de que todos nosotros muramos de sed en esta tierra árida. El ara se enfrentó a una encrucijada moral que parecía no tener salida. Podía irse, desaparecer en el desierto, permitir que el campamento buscara su propia redención. Pero en su corazón, ella sabía que eso no era una solución real. El ritual que había realizado era correcto, justo y necesario. Takoda no era un cobarde, y él merecía honor. Pero la maldición era real, la sequía era real, y el sufrimiento de su pueblo era real. Mientras reflexionaba sobre esto, una verdad comenzó a tomar forma en su mente. ¿Y si la maldición no fue despertada por su acto de amor, sino por algo más profundo? ¿Y si había sido despertada porque el ritual había atraído la atención de fuerzas que guardaban secretos sobre la verdadera muerte de Takoda? Esa noche, mientras el campamento dormía con el sueño ansioso de quienes esperan el amanecer con miedo, el ara comenzó a investigar. Hurgó en las historias antiguas que su abuela le había enseñado. Palabras perdidas en la memoria tribal que hablaban de sellamientos hechos hace generaciones, de verdades que habían sido silenciadas, de traiciones que habían sido perdonadas pero nunca olvidadas. Y luego, en los ojos de Cho'Gath cuando éste la miraba desde lejos, en la forma en que se apresuraba a alejarse cuando ella se acercaba, en cómo evitaba estar en el mismo fuego que ella durante las noches, el ara vio algo que nadie más veía: culpa. Una culpa antigua, profunda, que quizás estaba directamente vinculada a la muerte de su hermano. Era un destello pequeño, pero era suficiente. Porque el ara sabía que si quería salvar a su pueblo y revertir la maldición, primero tenía que descubrir la verdad sobre lo que realmente les había sucedido a Takoda. La investigación de el ara comenzó en los lugares donde nadie más buscaba.
Mientras el campamento se centraba en la supervivencia inmediata, en racionar el agua cada vez más escasa y en intentar mantener vivos a los niños y los ancianos, ella se escabullía hacia los márgenes del pueblo, hacia los lugares donde se guardaban los recuerdos antiguos. Encontró a Acta, la mujer más anciana del campamento, quien tenía más de 90 años y cuya memoria era como un libro viviente de historias olvidadas. Acta vivía sola en una tienda apartada y pocos se acercaban a ella porque se decía que podía ver más allá del velo entre mundos. Cuando el Lara se presentó con agua fresca y frutas secas, lujos preciosos en esos días de escasez, Acta la observó con unos ojos que parecían contener la sabiduría de 1000 años. «Vienes por la verdad», dijo Acta, no como una pregunta, sino como una afirmación. Su voz era como el viento seco, atravesando cañones antiguos. «Lo veo en tu rostro. Vienes porque has sentido que algo está podrido en la historia que se nos contó sobre la muerte de tu hermano». El Lara asintió, y así comenzó el relato que cambiaría todo. Acta le contó una historia que databa de 40 años atrás, a una época cuando Chogan era un guerrero joven y hambriento de gloria, cuando Takoda era apenas un niño aprendiendo los caminos de la caza. En aquellos días había un guerrero llamado Taos, que era considerado el más hábil y el más honrado del pueblo. Taos y Chogan eran rivales desde la infancia, compitiendo constantemente por el reconocimiento de los ancianos y la admiración de las mujeres del campamento. Chogan, según Acta, nunca fue tan valiente ni tan hábil como Taos, pero tenía algo que Taos no tenía: la disposición a hacer cualquier cosa, a cruzar cualquier línea moral para alcanzar el poder. Hace 40 años, en una batalla contra los comanches, Taos fue capturado y nunca regresó. Se dio por hecho que había muerto, pero Acta había escuchado historias susurradas alrededor del fuego, historias que el Consejo de Ancianos había silenciado deliberadamente. Las historias decían que Taos no había sido capturado por enemigos externos, sino traicionado por alguien de dentro del campamento, alguien que lo guió directamente a una emboscada, alguien llamado Chogan. Y después, continuó Acta, sus ojos fijos en los de el Lara, Chogan se convirtió en el guerrero favorito, se convirtió en el que el Consejo de Ancianos escuchaba, se convirtió en lo que siempre había querido ser, construido sobre un fundamento de sangre derramada y lealtades traicionadas. El Lara sintió el mundo colapsar bajo sus pies. Todo tenía sentido ahora, pero todavía faltaba una pieza crucial del rompecabezas. «¿Qué tiene esto que ver con Takoda?», preguntó el Lara, su voz temblando. Acta sonrió, una sonrisa que no contenía alegría, solo una comprensión antigua de las formas en que el cosmos cobra sus deudas. «Tu hermano comenzó a investigar la muerte de Taos hace un año», explicó Acta. «Encontró evidencia, encontró testigos. Takoda era valiente, pero sobre todo, era justo. Quería exponer la verdad, quería que Chogan fuera juzgado por su traición». El Lara cerró los ojos. Ahora todo estaba claro como el cristal. Chogan no podía permitir que la verdad saliera a la luz. La reputación de Chogan, su posición en el Consejo de Ancianos, todo se desmoronaría. Así que hizo lo que había hecho antes. Traicionó. Lo que sucedió en la casa, según Acta, fue que Chogan deliberadamente colocó a Takoda en una posición vulnerable. Quizás le dijo que había avistado venado en cierta dirección, sabiendo que los comanches estaban en esa área. Quizás lo dejó atrás deliberadamente, lo separó del grupo de cazadores. Lo que Acta no sabía con certeza era cómo Takoda murió exactamente, pero lo que sí sabía era que no fue huyendo como un cobarde. Takoda probablemente fue emboscado,
Probablemente luchó valientemente contra enemigos que lo superaban en número. Probablemente fue traicionado cuando pensaba que estaba siendo guiado a una casa de rutina. Pero Chogan necesitaba una historia, dijo Acta. Necesitaba que pareciera que Takoda era un cobarde, para que nadie cuestionara por qué Takoda había desaparecido, para que nadie investigara más a fondo. Armada con esta verdad devastadora, Elara comenzó a buscar pruebas físicas. Recordó que Takoda le había mencionado, semanas antes de su muerte, que había encontrado documentos antiguos en la tienda de los ancianos, registros que probaban la traición de Chogan hace 40 años. Esos documentos todavía debían estar en algún lugar. Elara, con cuidado y astucia, entró sigilosamente en la tienda donde se guardaban los archivos del pueblo. Su corazón latía como el galope de un caballo descontrolado mientras buscaba entre pieles antigua y rollos de escritura. Finalmente, enterrado bajo capas de polvo, encontró una bolsa de cuero que contenía exactamente lo que buscaba: registros de la época de la muerte de Taos, notas que describían la traición de Chogan, testimonios de guerreros que habían muerto hace décadas, pero cuyas palabras habían sido preservadas en tinta. Y luego, envuelto en una pieza de tela que reconoció inmediatamente como la de la túnica favorita de su hermano, encontró un diario. La letra era la de Takoda, su hermano menor, quien estaba aprendiendo a escribir en la forma apache. Las páginas describían sus investigaciones, su descubrimiento de la verdad sobre Taos y Chogan, sus planes para presentar las pruebas al Consejo de Ancianos. La última entrada, escrita el día antes de que fuera a esa casa fatal, decía: «Mañana presentaré la verdad. Mañana Chogan será juzgado. Mañana la justicia llegará al campamento, aunque el precio sea mi propia vida». Elara lloró sosteniendo ese diario, no de dolor, sino de una mezcla de rabia pura y determinación inconmovible. Su hermano no había sido un cobarde, había sido un mártir. Había sido un guerrero de la justicia que fue asesinado por un hombre que el Consejo de Ancianos había permitido prosperar en la mentira. Ahora, armada con la verdad completa, Elara tenía que tomar la decisión más peligrosa de su vida. Podía mantener estos descubrimientos en secreto, evitar la confrontación, permitir que Chogan siguiera viviendo su mentira. O podía presentarse ante el Consejo de Ancianos, exponer la verdad completa, arriesgándose a que la tacharan de mentirosa o que Chogan encontrara una manera de silenciarla permanentemente. Pero el honor de Takoda estaba en juego. La maldición que asediaba a su pueblo solo podría romperse si la verdad era revelada. Y si ella no lo hacía, ¿quién lo haría? Esa noche, mientras el desierto se enfriaba bajo las estrellas y el campamento dormía sediento y asustado, Elara se preparó para lo que sabía sería la noche más peligrosa de su vida. El fuego central del campamento ardía débilmente cuando Elara se acercó, llevando consigo los documentos antiguos y el diario de Takoda. El Consejo de Ancianos estaba reunido, sus rostros demacrados por la sed y la desesperación, discutiendo en voz baja sobre qué hacer si la sequía continuaba durante otro día más. Bodawi levantó la vista cuando Elara emergió de las sombras, iluminada por el fuego moribundo, sus ojos ardiendo con una determinación que parecía provenir de los espíritus mismos. «Tengo algo que mostrarles», dijo Elara, su voz firme y clara, resonando a través del campamento silencioso. «Tengo la verdad sobre la muerte de Takoda. Tengo la verdad sobre por qué la maldición fue despertada. Y tengo la verdad sobre quién realmente traicionó a nuestro pueblo». El silencio que siguió fue absoluto, tan profundo que podría haber sepultado civilizaciones. Todos los ojos se fijaron en ella, esperando. Elara comenzó a hablar,
desplegando los documentos antiguos uno por uno, leyendo los registros que probaban la traición de Chogan hace 40 años. Describió cómo Chogan había guiado a Taos a una emboscada comanches para eliminarlo como rival. Cómo el Consejo de Ancianos había ocultado esta verdad. Cómo la culpa y la mentira habían festoneado en el campamento durante décadas como una infección lenta. Luego mostró el diario de Takoda, leyendo en voz alta las palabras de su hermano, sus investigaciones meticulosas, su descubrimiento de la traición antigua, su plan de exponer la verdad al Consejo. Las palabras de Takoda cortaban el aire como flechas, cada una encontrando su blanco en el corazón de la verdad. Cuando finalmente llegó a la última entrada, cuando leyó las palabras de su hermano sobre estar dispuesto a sacrificar su propia vida por la justicia, incluso Badawi no pudo mantener la compostura. Las lágrimas corrían por sus mejillas antiguas. Chogan, quien había estado sentado cerca del fuego, se levantó de un salto. Su rostro se transformó en una máscara de rabia y desesperación. ¡Mentiras!, gritó, su voz como el aullido de un animal acorralado. Todos son mentiras y distorsiones. Esa muchacha intenta salvarse a sí misma culpando al primero que se le ocurre. Van a creerle a ella, una joven que ya ha demostrado su disposición a desafiar tradiciones sagradas sobre la palabra de un guerrero honorable que ha servido a este pueblo durante décadas. Pero mientras hablaba, sus ojos traicionaban su culpa. Sus manos temblaban. Su voz, que había estado tan segura cuando acusaba a Takoda de cobardía, ahora se quebraba bajo el peso de sus propias mentiras, finalmente expuestas. Badawi se levantó lentamente, su edad evidente en cada movimiento, pero su autoridad intacta. «Chogan», dijo el anciano, su voz cortante como obsidiana. «Estos documentos fueron escritos hace 40 años. Están en la escritura de Taos. Están en los registros de nuestro pueblo, registros que tú mismo ayudaste a mantener. ¿Cómo te atreves a negar lo que está aquí, inscrito en tinta y en la memoria de nuestro pueblo?» Chogan intentó defenderse, pero sus argumentos se desmoronaban bajo el peso de la evidencia. Los otros ancianos examinaban los documentos con expresiones de shock y algo que podría haber sido alivio. Después de 40 años de llevar una mentira, después de 40 años de saber la verdad y guardarla en secreto, el Consejo finalmente encaraba lo que habían permitido que sucediera. Tsin Sun, el curandero, fue quien habló primero, su voz temblorosa. «Nosotros sabíamos», admitió, sus palabras cayendo como piedras en un pozo profundo. «No todos, pero algunos de nosotros sabíamos lo que Chogan había hecho, pero éramos cobardes. Elegimos la paz de una mentira sobre la incomodidad de la verdad. Y ahora, esa cobardía ha sido pagada por un joven guerrero que no hizo nada más que buscar la justicia». La confrontación que siguió fue breve pero definitiva. Chogan fue declarado culpable no solo de la muerte de Taos hace 40 años, sino también de la muerte de Takoda. El Consejo de Ancianos, en un acto raro de rectitud moral, decidió que Chogan sería desterrado del campamento, expulsado a las arenas del desierto, dejado para que enfrentara solo el destino que merecía. Pero lo más importante fue el reconocimiento de Takoda. El Consejo revocó formalmente su condena. Anunciaron que el ritual que Elara había realizado, aunque técnicamente prohibido, había sido un acto de amor filial y de búsqueda de justicia. Takoda fue honrado nuevamente como lo que realmente era, un guerrero valiente que murió persiguiendo la verdad. En la noche siguiente, el Consejo realizó un nuevo ritual, esta vez ceremonial y completo, honrando a Takoda con todas las canciones y invocaciones que debería haber recibido desde el principio. Y entonces,
casi como si los espíritus mismos estuvieran asintiendo con aprobación, las nubes comenzaron a reunirse sobre el desierto. No fueron nubes ordinarias, sino nubes oscuras y preñadas de vida, nubes que portaban la promesa de lluvia. Cuando las primeras gotas cayeron, fue como si el cielo mismo estuviera llorando de alivio. La lluvia fue suave al principio, luego más fuerte, una bendición que se destiló sobre la tierra reseca. Los pozos comenzaron a llenarse de nuevo. Las plantas, aunque marchitas, recibieron la humedad que necesitaban para revivir. El desierto, que había sido un infierno de fuego y polvo, se transformó en un lugar de promesa y renovación. La maldición había sido rota, no por magia ni por rituales místicos, sino por la verdad simple, pura y transformadora, de que un joven guerrero había sido honrado justamente, de que sus sacrificios habían sido reconocidos, de que la mentira finalmente había sido vencida. Elara se mantuvo firme a través de todo esto. Una joven mujer que había desafiado tradiciones milenarias, que había enfrentado a todo un pueblo, que había caminado al borde del abismo y había elegido la verdad sobre la seguridad. Cuando Bodawi se acercó a ella, después de que la lluvia finalmente cesara, sus ojos eran diferentes. Ya no eran los ojos de un anciano que había perdido su camino, sino los ojos de un hombre que finalmente había encontrado su brújula nuevamente. Takoda estaría orgulloso de ti, dijo simplemente, colocando su mano sobre la cabeza de Elara en un gesto de bendición. En los meses que siguieron, Elara se convirtió en una leyenda dentro de su pueblo. No por ser una guerrera feroz o una cazadora hábil, sino por ser alguien que había tenido el coraje moral de decir la verdad cuando todos los demás guardaban silencio. Porque esa es la lección más antigua del desierto, una verdad tan antigua como las propias arenas, que el honor no viene de nunca caer, sino de tener el coraje de levantarse y ser contado cuando la verdad lo requiere. Amigos, si esta historia te ha tocado el alma, si sientes que Elara hizo lo correcto, desafiando la injusticia, te invito a que te suscribas a El Verdugo del Oeste. Aquí contamos historias de valentía moral, de justicia verdadera, de hombres y mujeres que desafiaron tradiciones injustas. Dale like a este video si crees en el poder de la verdad. Y cuéntame en los comentarios, ¿qué precio crees que debería pagar alguien por proteger una mentira durante 40 años? Las historias del desierto nos enseñan que todas nuestras acciones tienen consecuencias, que nada permanece enterrado para siempre, y que la verdad, aunque tarde, siempre encuentra su camino hacia la luz.